Hola, soy el doctor Nicolás Alejandro Hernández Lira y hoy vengo a platicarte sobre la terapia de esquemas de Jeffrey Jung. ¿Qué es un esquema para Jung? Bueno, él lo menciona como que es un patrón de interpretación, aquel que nos permite conocer nuestra realidad, interpretar nuestro medio ambiente, procesar los datos que precisamente tenemos alrededor, ¿vale? Nos permite conocer la realidad, tener experiencias, ¿vale? Orientarnos, medir las cuestiones con las que convivimos, ¿vale? Y sobre todo poder dar una respuesta al medio ambiente, ¿vale? Básicamente es un plan cognitivo que nos permite interpretar nuestra realidad y obviamente organizarla en todos los sentidos. Hay varios esquemas, ¿vale? Que es esa idea o ese concepto, esa creencia que tenemos para interpretar nuestra realidad. Es algo muy general, ¿vale? Que es un concepto que tenemos de distintas cuestiones y que se va formando desde la niñez. Él, Jung, establece que hay esquemas tóxicos, ¿sí? Resultado de experiencias infantiles. El esquema se va formando desde la infancia. No se termina de formar ahí, ¿sí? Pero se va formando a través o transformando a través de toda la vida, pero desde la infancia con distintas experiencias que nos dan nuestros padres, el medio ambiente, la sociedad, es que se va formando, ¿eh? Pero obviamente si toda la educación, el medio ambiente, la sociedad en la que vivimos no está del todo adecuada para el desarrollo de un niño, obviamente empieza a ser tóxico. Este esquema empieza a formarse con cierta toxicidad, o sea, con problemas para interpretar la realidad, darle solución a la realidad. Existen estas cuestiones en las cuales se encuentran algunos o pueden encontrarse o desarrollarse algunos trastornos de personalidad. Fue uno de los conceptos o uno de los trastornos a los que Jung se enfocó en esta propuesta de terapia de esquemas, ¿vale? Entonces, estos esquemas tóxicos que se van desarrollando desde la infancia empiezan a ser desadaptativos. ¿A qué nos referimos con la desadaptación de estos esquemas? Que no dan solución. Algo en la vida cotidiana, cuando alguien te saluda, tú llegas a una reunión, no conoces a todos y te presentan o alguien que no conoces te saluda, en ese momento se echan a andar tus esquemas que llevas formando a lo largo de toda la vida y tienes que dar una respuesta en ese momento, una solución. Obviamente, si tienes un esquema tóxico, la solución no será la adecuada en ese ambiente social. Será desadaptativa. No te permitirá la solución que requiere en ese momento, ¿eh? Es básicamente lo que sucede con nuestros pacientes. Estos esquemas, desde el planteamiento de Jung, se van formando por ambientes tóxicos, educación tóxica, y obviamente terminan siendo desadaptativos, no dándole solución a los problemas de la vida cotidiana. Pero ¿cuáles son los orígenes de estos esquemas? De estos esquemas tóxicos o disfuncionales que estábamos comentando. Básicamente lo que menciona Jung es que existen experiencias vitales tempranas que son insatisfechas en la infancia, ¿sí? Nosotros, de bebés, necesitamos de otras personas que nos apoyen para sobrevivir. Tenemos distintas necesidades de alimento, de cuidado, de limpieza. Pero cuando estas experiencias vitales tempranas no son satisfechas, entonces existen una serie de problemas que van a generar
una malformación del esquema. Y obviamente, bueno, va a haber frustraciones tóxicas de estas necesidades, va a haber una victimización o una traumatización en el sentido de un golpe psíquico o emocional, ¿vale? Inclusive, Jung menciona que puede ser lo contrario en el sentido de que pueden no satisfacernos esas necesidades o inclusive satisfacernos en demasía, o sea, en los dos extremos, ¿vale? Entonces puede haber un exceso de las cosas buenas, lo cual no llevaría a apreciar la justa dimensión de lo que nos están dando. Entonces, para Jung, tanto carecer de estas experiencias vitales, ¿vale? de estas necesidades, de que no nos satisfagan estas necesidades vitales, como el exceso de estas satisfacciones, entonces va a provocar esquemas tóxicos. E igual, bueno, como él menciona, se va internalizando estas cuestiones que se van viviendo. Bien. Entonces, el modelo de Jung hace 5 categorías. Y en estas 5 categorías ubica 18 grupos de esquemas. ¿Para qué nos sirve esta categorización? Desde el planteamiento de Jung nos permite, o la propuesta es que podamos identificar qué esquemas tienen estas personas. ¿Sí? O sea, cómo interpretan la realidad. Imagínate un árbol frondoso con muchos frutos, su tronco y su raíz. Los pacientes llegan con nosotros enseñándonos los frutos o las raíces, el follaje. Debajo de ese follaje hay unas creencias intermedias, que es el tronco, ¿vale? Esas creencias intermedias surgen de un esquema. El esquema para Jung es aquello general, es una idea general, una creencia general que va a determinar ciertas creencias intermedias y que obviamente va a llevar a una conducta, ¿sí? O a un resultado, un pensamiento o una emoción. Entonces, visualiza los esquemas como ideas generales y que están en lo profundo de la psique humana. Piensa cómo esos esquemas van a poder determinar la vida del paciente o determinan tu vida como persona. Entonces, son ideas muy, muy generales. Entonces, estos esquemas nos van a permitir entender la forma de pensar del paciente, que está determinando su pensamiento, su emoción y su conducta. ¿Sí? Y están en lo profundo. Entonces, para Jung, el poder entender lo que origina la problemática del paciente nos permite ubicar qué tratamiento vamos a aplicar, cómo fue su vida, cómo podríamos entender el origen de este esquema. Obviamente se hace una entrevista clínica, pero también nos permite esta clasificación entender qué se estimuló, qué no se estimuló o qué hubo en demasía en la vida del paciente para lograr dar el tratamiento adecuado. Bueno, entonces Jung menciona los esquemas disfuncionales tempranos, ¿vale? Que son muy estables porque se van retroalimentando con el tiempo, ¿vale? Son duraderos y se van, bueno, como te decía, a lo largo de la vida retroalimentando, desde que somos niños hasta que morimos, ¿vale? Aquí la cuestión importante es que obviamente un esquema de una persona adulta lleva años retroalimentándose a sí mismo, por lo cual la modificación de este esquema o de esta filosofía de vida
va a costar más trabajo, va a ser más difícil que si atendemos a un adolescente o a un niño. ¿Por qué? Porque se va retroalimentando a lo largo de la vida. Además, estos esquemas van a reflejar, para nosotros los terapeutas, nos van a reflejar cómo el paciente ha venido contribuyendo o interviniendo en la solución de sus problemas, en los cuales no ha solucionado, en otros sí, pero ¿por qué no ha solucionado lo que lo trae a nosotros? Precisamente esta clasificación nos va a permitir entender esa parte. Ahora, tienen sus características, estos esquemas disfuncionales tempranos tienen sus características que tendríamos que buscar en el paciente a través de esta entrevista clínica, a través de la conducta del paciente, a través de la expresión de sus pensamientos. ¿Pero qué características tienen? Bueno, se autoperpetúan, como te decía, se van retroalimentando a sí mismos, ¿vale? ¿Por qué es esto? Bueno, si el esquema me va a ayudar a interpretar la realidad, obviamente la interpretación es sesgada. Solamente voy a interpretar lo que entiendo o cómo entiendo la realidad. El paciente solamente de esa forma interpreta. Solamente tiene esa filosofía, esa herramienta para interpretar la realidad. Dice un dicho que el que solamente tiene un martillo como herramienta, pues a todo lo ve cara de clavo. Básicamente así es. Imagínate un paciente que solamente tiene una herramienta. Con esa va a intentar solucionar todo. Algunas veces le funcionará y otras no. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se va a autoperpetuar. Porque siempre va a dar la misma solución, la solución que conoce. Por eso el esquema se va haciendo cada vez más rígido, más difícil de modificar conforme avanzan los años. Y obviamente son claramente disfuncionales. Retomando el dicho que dije anteriormente, si las herramientas que uno necesita para solucionar los problemas de la vida tienes pocas, solamente tienes una, entre menos herramientas tengas, menos solución a los problemas vas a tener o vas a poder realizar. Así es el paciente. Entonces, ¿qué sucede? Que obviamente estos esquemas disfuncionales, que poco flexibles, no van a cambiar con el poco resultado que se tengan al solucionar los problemas. Más al contrario, se van a reforzar debido a que solamente se retroalimentan con lo que conocen. Ahora, estos esquemas se activan ante acontecimientos muy específicos. El esquema solamente se va a activar ante aquello que conoce, ante aquello que le es conocido, pues, que logra hacer clic el esquema. Ante lo que no conoce o no logra entender, no se activa. Entonces, ante ciertos estímulos que se interpreta el paciente, es conforme va a reaccionar. ¿Vale? Obviamente, puede ser de manera inadecuada o generalmente es de manera inadecuada. ¿Vale? Y eso es lo que tenemos que averiguar en el paciente. ¿Ante qué estímulos está reaccionando? Ahora, también estos esquemas, dice Jung, tienen mucho que ver con las emociones. La emoción se engancha en la cuestión cognitiva y entonces se retroalimenta también. Es como si la emoción permitiera que el esquema se alimentara de forma constante. Entonces, el paciente va a necesitar esa emoción, esa manifestación excesiva de la emoción para permitir conocer su medio ambiente, interactuar con él.
Obviamente son consecuencias, dice Jung, como vemos en el punto 5, son consecuencias de experiencias disfuncionales con los padres, o ahí inicia el esquema, ¿vale? Con los hermanos, con la familia, con los que me rodea de niño, ¿vale? Y entonces, como te decía, se van originando en los primeros años de vida. Bueno, aquí lo que podemos ver es precisamente esas 5 categorías que hace Jung, ¿vale?, de estos esquemas. Por ejemplo, él menciona que en esta categoría de desconexión y rechazo podemos encontrar un esquema de abandono e inestabilidad. Si de niño, como menciona Jung, el niño empezó a experimentar el rechazo de sus padres o la desconexión, se refiere a que, pues, aunque llorara, no lo atendían. No es que lo atendieran rápido, sino simplemente no lo atendían. Y el niño, por más que llorara, sabía que no podía hacer nada más que llorar y que aún así eso no servía. O que inclusive en sus necesidades de protección sus papás no estaban ahí. Entonces el niño empezó a sentir abandono. Hablo de sus papás y sus seres queridos, hago la aclaración. Pero bueno, entonces el niño empezó a sentir abandono, cierta inestabilidad, ¿vale? No hay una seguridad, el niño no siente una seguridad y entonces empieza a ser desconfiado ante los demás. ¿Por qué? Porque la otra persona puede estar en algún momento y de repente ya no. El niño constantemente se puede mover en esa ambigüedad cuando los padres rechazan o hay una desconexión emocional con el niño. ¿Okay? Entonces, si el niño se engancha emocionalmente en un inicio y después se ausentan las personas que lo cuidan o las personas queridas que le dan protección, alimento y todos estos cuidados, el niño entiende que de nada sirve que se enganche emocionalmente con alguien si ya no va a estar en ese momento. Y entonces ocurre que el niño no se engancha emocionalmente y entonces no es fácilmente que empatice con alguien. ¿Por qué? Porque está teniendo una privación emocional. ¿Vale? Entonces existe esto de emocionalmente no me establezco con alguien porque no sé en qué momento se va a ir. ¿Vale? Además de que el niño aprende que él no es suficiente para que exista un cariño hacia él, un cuidado. ¿Vale? Y esto entonces entiende el niño que es imperfecto, él mismo, ¿no? O sea, no logra ser lo suficientemente alguien o algo para que lo cuiden como debe de ser. Y entonces, bueno, empiezan con ideas de imperfección o de vergüenza. ¿Qué tengo? ¿Cómo soy? ¿Qué seré? Que mis padres no me brindan el cuidado que me deben de brindar. Y por lo tanto también ocurre el aislamiento social. ¿Sí? La persona está temerosa de ser abandonado y entonces mejor se aísla para no sufrir el abandono constantemente. Y entonces hay un aislamiento social. Esto en el grupo de desconexión y rechazo. ¿Sí? Toma en cuenta lo siguiente. Jung menciona que esto que te acabo de platicar y lo que vamos a continuar, empieza en la infancia, desde bebés. Cuando se es bebé, uno llora y entiende que el llanto le trae alimento, le trae cuidados, le trae calor, le quita el hambre, ¿vale? Se siente limpio, el puro llanto. Entonces por eso el niño llora. ¿Sí? Esa es su forma de comunicarse. Pero si llora y no es atendido y sigue llorando y no es atendido y sigue llorando y no es atendido, el niño entiende que la única posibilidad que tiene de poderse comunicar no le sirve, empieza a experimentar esta desconexión y rechazo. Obviamente,
Si después de, no sé, de 2, 3 meses, esto se quita y empieza ya el niño a ser atendido como debe de ser y demás, bueno, entonces estos esquemas van no siéndose tan tóxicos, se van mejorando. Pero si esto continúa, obviamente va a haber problemas. Y este esquema o esta idea general sobre mi persona o el bebé o nuestro paciente, ¿qué va a suceder? Los va a entender todas estas cuestiones que te acabo de mencionar. Va a crecer con un esquema de desconexión y rechazo. Sí, cuando era bebé, cuando era niño, ocurre todo esto, ¿vale? Durante mucho tiempo, inclusive años. También está el grupo de deterioro de autonomía y ejecución. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, se le cuida demasiado al niño o al bebé, a la niña. En extremo se le cuida, ¿vale? No solamente cuando se es bebé, sino cuando va creciendo. Y entonces empieza a desarrollar una dependencia. Yo dependo de otras personas. Me han enseñado que yo no puedo hacerlo, no me valgo por mí mismo, no puedo valerlo por mí mismo y entonces no tengo la suficiente inteligencia o no tengo la suficiente fuerza o no soy lo suficientemente capaz porque me tienen que estar cuidando constantemente y entonces voy desarrollando un esquema de dependencia hacia los otros y de incompetencia hacia mí mismo. Me considero incompetente porque así me lo han demostrado. Ten cuidado, no te vayas a caer, no, mira, mejor yo te llevo. O sea, constantemente no permiten que el niño se desarrolle. ¿Vale? ¿Qué sucede con los bebés? Bueno, obviamente se le cuida de más, pero pues el niño necesita tener una sonaja de repente o necesita manipular algunas cosas de diferentes texturas o inclusive llevarse cosas a la boca, obviamente cosas no muy grandes como para que se pueda atragantar. Eso es parte del crecimiento normal de un bebé. Pero si evitamos eso y lo mantenemos durante muchos años, ¿qué va a ocurrir? Que estamos enseñándole a esta persona, a este bebé, a este niño, a esta niña, que está en peligro y que es vulnerable y que en cualquier momento algo malo le puede ocurrir. Lo vamos haciendo temeroso, ¿vale? Y entonces se va desarrollando un apego de confusión. ¿Por qué? Porque los padres quieren tener en extremo cuidado al niño para que no le suceda nada y el niño no desarrolla sus capacidades de maduración, de sus herramientas para afrontar la vida en esos momentos que tiene. A los 5 años tiene que afrontar ciertos problemas, a los 6 a otros problemas y así, inclusive en el habla. Al año el niño tiene que verse obligado a hablar. Entonces, si se le sobreprotege, ¿vale?, se le corta su autonomía, entonces el niño no se desarrolla o la niña no se desarrolla como debe de ser y entonces va a cargar poco desarrollo y grados de inmadurez. No va a madurar o no va a crecer como debe de corresponder en su etapa. ¿Sí? Y por lo tanto, se va a generar la idea de un fracaso, de un constante fracaso. Si soy dependiente, si soy inmaduro, si creo que toda la vida es un peligro, pues obviamente tengo la idea de que en cualquier momento voy a fracasar. ¿Y qué implica esto? Pues que no se va a intentar nada en la vida, porque siempre se va a tener miedo al fracaso. ¿Vale? Todos tenemos miedo al fracaso, obviamente, ¿no? Claro que sí, es algo natural, pero la diferencia está en intentarlo o no, aún con el miedo al fracaso. Entonces, con este esquema de deterioro en autonomía y ejecución de fracaso, la persona no lo va a intentar. No va a intentar para no fracasar. También tenemos el esquema de límites deficitarios. ¿Qué ocurre? Pues que no se ponen lo suficientemente límites, no se encuadra al niño en su conducta, en su comportamiento. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué necesitamos darle límites
No solamente en la cuestión cuando se es adolescente, sino desde que es niño. Bueno, el niño o la niña tiene que aprender desde pequeño que debe de cuidarse a sí mismo, ¿vale? Y por lo tanto también hay cosas que puede o no puede hacer porque puede ponerse en peligro o porque no corresponde a su edad, ¿vale? O porque sabe hasta dónde puede exigirle a los padres o hasta dónde no, ¿vale? Entonces es importante, es parte del cuidado del menor, del niño, la niña, ponerle límites. ¿Eh? Aquí ven un ejemplo a ras de tierra. Imagínate un niño de 5 años que hace berrinche en el centro comercial, como lo hemos visto muchas veces, porque quiere una paleta, un dulce. Imagínate que la mamá, el papá no le pone límites y le compra la paleta. El niño se la come. Imagínate que se la acaba y más adelante ve otra paleta y ahora quiere dos. Porque una pues no le dura mucho, ¿no? Pues quiere dos. Y entonces pues vuelve a hacer un berrinche y sus papás no le ponen límite y le compran 2 paletas. El niño pues se las come. Y más adelante quiere un helado y se lo compran. Y más adelante quiere una dona y se la compran. Esto es peligroso para el niño. ¿Por qué? Porque va a terminar con un dolor de estómago. Entonces los límites sirven para cuidar y sobreproteger, no sobreproteger, proteger al niño. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre cuando no se ponen bien estos límites? Pues hay grandiosidad. El niño considera que la autoridad es él, que cada vez que pida algo se le debe de cumplir. ¿Y qué ocurre esto? Bueno, que hay consecuencias. Los límites sirven para cuidarnos, inclusive de adultos. Pero ¿qué sucede cuando un adulto tiene un esquema de límites deficitarios y no reconoce mayor autoridad que él mismo? Pues vemos personas que se meten en el carril prohibido de aquí en esta ciudad. Tenemos algo que llamamos Metrobús, que es un carril exclusivo para un camión. Pues se meten, ¿vale? En este carril, se pasan los altos, roban, ¿no? O sea, no hay como tal límites para estas personas porque consideran que los límites no son hechos para ellos. Eso es en un adulto, pero porque se fue generando desde niño. ¿Sí? Entonces, que va a existir una insuficiencia de autocontrol. Personas que, por ejemplo, se van en una discusión, se van directamente a los golpes, porque no hay un autocontrol. ¿Sí? Los límites sirven para cuidarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Como fue desde niños, igual de adultos. Entonces, una persona, un niño, a la cual sus padres no le enseñaron, no le dieron este encuadre de hasta dónde puede llegar y hasta dónde no, hasta dónde debe por seguridad propia decir hasta aquí puedes correr, hasta aquí puedes comer dulces, hasta aquí está la diversión, porque aparte hay que hacer otras obligaciones, aunque no nos gustan, necesitamos hacer obligaciones. Entonces hasta aquí, si no existen esos límites, pues bueno, vamos a tener adultos con poco control. El otro grupo es el dirigido a las necesidades de los demás, ¿vale? Aquellas personas o aquellos niños que tuvieron que autosacrificarse demasiado para poder satisfacer sus necesidades. ¿Sí? Por ejemplo, desde bebés, aquellos niños que duran mucho tiempo con el pañal sucio, porque aunque lloran, pues no, saben que no van a satisfacer sus necesidades, o que inclusive intentan retener sus necesidades, ¿no? ¿Por qué?
porque saben que si hacen del baño en el pañal, no se van a satisfacer sus necesidades, no los van a limpiar. Entonces, este autosacrificio, esa subyugación, con esto van creciendo. ¿Vale? Los niños de repente entienden que tienen que autosacrificarse para poder satisfacer sus necesidades, ¿no? Tienen que aguantarse mucho tiempo sin que tengan que pedir algo, ¿vale? Y entonces, o hay niños inclusive que aprenden que haciendo un chiste o siendo graciosos pueden conseguir cosas. ¿Vale? ¿Qué implica con ellos? Van generando un esquema de la búsqueda de aprobación. ¿Vale? Aquellas personas que necesitan la aprobación, buscan la aprobación de los demás para sentirse bien, porque han aprendido que es una forma de conseguir cosas. ¿Vale? Es una forma de sentirse bien. Y entonces muchas personas buscan esto, necesitan subyugarse. Son personas que, aunque son tratadas mal, toleran por los beneficios que les trae. Obviamente, siempre hay ganancias primarias y secundarias, entonces, por las ganancias primarias y secundarias, toleran esta subyugación, toleran este autosacrificio, o buscan la aprobación de los demás. Entonces, lo que nos dice Jung es, nuestro paciente, con la entrevista clínica desde la infancia que le hacemos, ¿en dónde se colocaría? ¿Qué esquema tendría? ¿Cómo interpreta la realidad? ¿Qué herramienta tiene para darle la solución a sus problemas? Por ejemplo, un adulto que tiene este esquema, busca constantemente la aprobación de los demás para conseguir lo que quiere. Y entonces intenta quedar bien con todos. ¿Vale? No es que sea amigo de todos, pero sí intenta complacer a todos. Y sabemos de la vida que no puedes complacer a todo mundo. Pero estas personas sí lo intentan. Porque así tienen sus ganancias primarias y secundarias. Así resuelven. Obviamente intentan resolver, no siempre les funciona. Entonces, esto nos sirve para poder entender cómo piensa nuestro paciente, por qué ha solucionado ciertas cosas y ciertas no. Cómo está acostumbrado a interpretar la realidad. ¿Okay? Tenemos, por último, el de sobrevigilancia e inhibición, ¿no? Son aquellas personas que desde niños sufrieron demasiada vigilancia, fueron demasiado estrictos con ellos. ¿Vale? Estrictos en el sentido no de autocuidado, sino de que tenían que hacer las cosas perfectas. ¿Vale? Un ejemplo muy sencillo. Llega una edad en la que el niño tiene que ayudar a los quehaceres de la casa, y algo que ya cuando está alrededor de los 10 años, se requiere o se aconseja que lave los trastes. Puede empezar con trastes de plástico y ya después de cristal, ¿vale? Pero obviamente, como a todos nos ocurre, pues se puede romper o caer, o algún traste, algún utensilio de cristal, y bueno, se rompe, y inmediatamente los papás, viene el regaño, el grito o inclusive el castigo. ¿Qué está ocurriendo aquí? Están diciéndole al niño que debe de ser perfecto en el lavado de los trastes. Y así, porque obviamente si ocurre en eso, va a ocurrir en otras circunstancias. ¿Sí? Obviamente no nos gusta que un plato se rompa, pero es entendible que en este caso, en este ejemplo que acabo de poner, que a un niño le va a ocurrir, nos ocurre a nosotros los adultos, que a un niño obviamente le va a ocurrir, pues porque ocurre, así de sencillo.
¿no? Entonces, bueno, a lo mejor está iniciando en eso, no tiene el suficiente cuidado, pues más va a ocurrir. Debemos entender eso y decir, bueno, no te preocupes, nomás mira, ten cuidado la próxima vez y demás, ¿no? Enseñarle más que castigarlo, regañarlo y demás. Pero, entonces, ¿qué ocurre? El niño se va a sentir sobrevigilado. Si existe el regaño, si existe el castigo, obviamente va a tener que seguir haciendo, en este ejemplo que se acaba de poner, va a seguir teniendo que lavar los trastes o alguna otra cosa, pero se va a sentir súper vigilado. Va a tener que pensar, híjole, si no lo hago a la perfección me van a regañar, como ya ocurrió en todas estas ocasiones. Y puede desarrollar creencias de negativismo, híjole, no, de pesimismo, no, lo voy a hacer mal, siempre lo hago mal, pues siempre me regañan porque siempre o cometo algún error, ¿no? Entonces, bueno, siempre va a estar ese pesimismo, ¿no? O esta inhibición emocional, ¿no? De decir, híjole, pues mejor me cuido, ¿no? De no cometer ningún error y me tranquilizo, no me pongo nervioso, porque entre más nervioso me voy a cometer errores, entonces no debo de sentir nada para no cometer errores, ¿sí? Y la persona va opacando sus emociones cuando tiene una tarea, ¿no? Y obviamente, pues está la idea de metas inalcanzables, ¿no? En el mismo ejemplo, el niño se pone la meta de jamás volver a romper un plato en su vida. Eso es imposible, ¿no? Y como obviamente tiene esa meta, pues va a estar ansioso, pesimista y se puede aislar, ¿no? O inclusive puede desarrollar la idea de que cada vez que se equivoca merece un castigo, ya sea lavando los trastes, ya sea en las calificaciones, ya sea o de adultos. Un adulto que tiene este esquema de sobrevigilancia e inhibición, cada vez que comete un error, se va a culpar severamente. Se va a reclamar. Y va a empezar a decir, qué tonto soy. Se va a decir de groserías a sí mismo. Se va a estar autoflagelando. En lugar de decir, híjole, bueno, cometí un error, bueno, pues ni modo, a ver qué puedo hacer para no volverlo a cometer, pero bueno, pues todo el mundo cometemos errores, no somos perfectos, ni modo, y sigo adelante. ¿Qué va a pasar con un adulto que tenga este esquema? Que se va a inhibir, inclusive puede detenerse, no seguir adelante con su tarea. ¿Eh? Okay. Entonces, estos esquemas de los cuales ya hablé tienen dimensiones. ¿Cuáles son estas dimensiones que tenemos que buscar en nuestro paciente? Está la de desconexión y rechazo, que son individuos creados en ambientes donde no les satisfacen estas necesidades. Necesidad de alimentación, de cuidado, de protección, de calor o de estabilidad y de aceptación, en el cual aceptamos al niño, la niña, tal como es, travieso, a lo mejor llora, bueno, pues sabemos que tiene que llorar, que se va a caer, pues bueno, ok, sabemos que se va a caer, que va a romper en algún momento algo, pues ok, eso es parte de ser niño. Obviamente debemos de cuidarlo, ¿no? Para que no se lastime demasiado, porque obviamente si se va a caer se va a lastimar, ¿no? Y si se lastima va a llorar. Si entendemos esa parte, le estamos dando protección y crecimiento. Pero si lo regañamos cada vez que se cae, cada vez que llora, cada vez que rompe algo, y lo estamos regañando y regañando, bueno, obviamente le estamos diciendo que hay un rechazo hacia su persona, hacia lo que es un niño, ¿no? ¿Cómo se crece de adulto? Pues es un adulto que considera que nunca va a encontrar el amor, porque se siente rechazado totalmente. Y entonces se va a aislar socialmente, ¿vale? No va a ser empático con nadie. Para desarrollar empatía, tienes primero que aceptarte. Si no, ¿cómo vas a aceptar a la otra persona? Para poder ser empático y entender a la otra persona, tienes que entenderte. Pero con estos pacientes, pues no se aceptan, porque no les enseñaron a aceptarse a sí mismo con todos y sus errores, ¿no?
Bueno, entonces, ¿qué va a ocurrir? Un niño sin afecto va a desarrollar, tiene una alta probabilidad de desarrollar un esquema de imperfección y vergüenza. No soy aceptado como soy. Soy un niño que corre, que brinca, que llora, que grita. Pero si no soy aceptado como soy, entonces no soy. Me regañan cada vez que hago algo y yo soy así, pues entonces no me aceptan. Entonces, si no me aceptan, soy imperfecto. Debería de ser de otra forma, pero no lo soy. Entonces, no soy perfecto, no me aceptan, nadie me va a aceptar y demás. Y así, si esto dura durante muchos años, vamos a tener un adulto que no se acepta a sí mismo y que obviamente no tiene seguridad para realizar nada en la vida. Está esta dimensión de prejuicio, autonomía y desempeño, ¿vale? En el cual hay un ambiente sobreprotector, ¿vale? Y, como decía en los esquemas anteriores, al niño se le sobreprotege y se le enseña que no puede por sí solo enfrentar el mundo, el medio ambiente. Por sí solo no puede solucionar sus problemas, ¿no? Entonces, no puede afrontar situaciones por sí mismo. Entonces, va a crecer un niño, si esto continúa, el niño va a crecer en un sentido de que necesita constantemente ser protegido, ¿vale? Y vamos a tener a un adulto en el cual sea dependiente de todo, ¿sí? Sea incompetente. A ras de tierra, ¿cómo sería? Tengo un paciente de 45 años que vivió con sus papás hasta los 40, ya trabaja y todo, ¿verdad? Pero su mamá le planchaba, le lavaba, le hacía la comida, ¿sí? Ya tenía auto, pero su papá tenía que sacar el auto de la cochera porque él tenía temor de golpearlo al salir, y igual cuando regresara, pues, su papá tenía que meter el auto, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, pues porque fue a terapia, se casa y pues sí, se casó, tiene un bebé y es totalmente dependiente de la señora. La señora plancha, lava y demás. ¿Qué ocurre eso? Bueno, si la señora fungiera como mamá, dirás, bueno, pues está bien, ¿no? Les funciona así, adelante. El problema es que esta dependencia hacia la esposa es a veces excesiva y cansada para la esposa. Un ejemplo de algo que decían es que se enfermó, una de las veces que se enferma el bebé, él no le daba vergüenza localizar por teléfono una farmacia en donde vendieran el medicamento que se necesitaba a las 12 de la noche, ¿no? Y ella tenía que responder a eso, ¿vale? Y como este ejemplo, varios. Entonces empezó a afectar su relación de pareja, ¿no? Y su relación de padres, porque esto empezó a ser cada vez más constante, ¿no? Inclusive fueron a vivir a otro lado, pero igual había cochera, entonces él batalló mucho, por lo que me decía, para poder meter el carro a una cochera. Entonces con esto tenemos adultos que son totalmente dependientes y que no se consideran capaces o tienen cierto temor a hacer una actividad y no la hacen por ese temor. También está esta dimensión de los individuos con límites inadecuados, en los cuales ya platicábamos, con padres muy permisivos, demasiado indulgentes, ¿vale? Que hacen que el niño
el niño vaya creyendo que quien tiene el poder de decisión es él, y que se merece todo y que necesita todo, ¿vale? Y entonces, bueno, desarrollamos o vamos a tener adultos muy demandantes, excesivamente demandantes y poco tolerantes a la frustración, ¿vale? Son adultos berrinchudos, por decirlo así, ¿vale? Que tienen problemas económicos porque, bueno, como todos se merecen, todo lo gastan, ¿no? Y que inclusive cuando les cobran consideran que no deben de pagar, ¿no? Entonces tenemos adultos con poca tolerancia a la frustración, con límites no muy claros en cuanto a lo social, en cuanto a lo emocional. Son parejas muy exigentes, muy demandantes, ¿vale? Y que constantemente obviamente tienen problemas de pareja, problemas familiares, e inclusive pueden llegar a ser insensibles a los deseos de los demás, ¿vale? Entonces, si no se van enseñando límites a los niños, como el ejemplo que ponía de las paletas, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener estos adultos excesivamente demandantes, ¿sí? Y que obviamente van a tener conflictos con todos aquellos adultos que les ponen límites, ¿sí? Y a veces son conflictos muy fuertes. Está la dimensión de la tendencia hacia el otro, que, bueno, obviamente son fomentados por experiencias tempranas de necesidades del niño, que obviamente se suplen primero las de los demás y después las del niño, ¿vale? Y que constantemente ocurre, ¿no? O sea, el niño es ignorado, no es tomado en cuenta y pues van ocurriendo estas cuestiones de que el niño es totalmente ignorado, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, el niño va aprendiendo que las necesidades de los demás están primero que las suyas, que hay que satisfacer primero las necesidades de los demás para que puedan ser satisfechas las suyas propias. Y entonces vamos a tener adultos así, satisfaciendo las necesidades de los demás y después las suyas, ¿vale? Proveedores muy buenos, muy excelentes, ¿no? Que le dan mucho a sus hijos, son buenos proveedores, pero ¿qué ocurre? Ellos se quedan muchas veces sin nada para sí mismos, ¿vale? ¿A qué voy? O sea, tenemos adultos, un ejemplo a ras de piso, tenemos adultos que le compran muchas cosas a sus hijos, ropa nueva, juguetes, estudios y demás, y para sí mismos tienen ropa vieja, ropa que ya no les queda, ¿no? O inclusive prefieren comprar a los hijos un juguete que ir al médico, ¿no? O sea, no satisfacen sus necesidades, ¿vale? Se subyugan a sí mismos porque consideran que es necesario o que así es la vida, o que los demás tienen de satisfacerse primero las necesidades de los demás que las propias. Y está esta dimensión de sobrevigilancia e inhibición. Se desarrolla cuando se educan a los niños en una cuestión muy rígida, ¿vale? No debes de llorar, no debes de hacer berrinche, no debes de, debes de ser bien portadito, siempre de estar sentado en un solo lugar, ¿vale? No debes de desear muchos juguetes, muy rígido, debes de sacar siempre 10 en la escuela, ¿no? Pero con una rigidez extrema, ¿vale? Entonces se convierte en adultos que buscan un excesivo control, excesivo, extremo control. Todo debe de estar perfecto, todo debe estar genial, y si hay algo que no, entonces no avanzan hasta que no consideran que todo está perfecto, ¿vale? Tenemos adultos muy rígidos entonces. Si desde niños se les fue dando una exigencia muy rígida, vamos a tener adultos muy rígidos, ¿sí? ¿Y qué implica esto? Bueno, pues adultos que van a tener constantemente malestares físicos,
dolores de cabeza, gastritis y demás. Y esta rigidez va a aplicar hacia los demás. ¿Vale? Si yo soy exigente, voy a ser exigente con los demás. Y además voy a estar constantemente angustiado porque voy a estar buscando la perfección en mí. Si yo crecí con este esquema, voy a estar buscando siempre mi perfección. Y obviamente la perfección no existe. ¿Vale? Siempre nos equivocamos, tenemos que aceptar nuestros errores, pero estas personas constantemente están buscando la perfección en sí mismos y en los demás. ¿Vale? Muy bien. Entonces dice Jung, hay 4 tipos de experiencias vitales tempranas que van a determinar adultos como los que les he mencionado. ¿Vale? Primero está la frustración tóxica, ¿vale? Que es cuando al niño le dan muy poco de algo bueno, no se satisfacen sus necesidades y obviamente carecen. Hay un abandono, una emoción de abandono. Acuérdense que esto se va convirtiendo en un esquema, en una forma de interpretar la vida. ¿Vale? Si yo considero que no merezco que me den algo, porque no soy perfecto, así voy creciendo con esa idea, con esa filosofía de vida. ¿Vale? El segundo tipo es cuando se le da a las personas o a los niños demasiado de algo bueno, se les sobreprotege. ¿Vale? Y obviamente, bueno, se generan esquemas de dependencia o de que me merezco todo. ¿Vale? Demasiado mimado, un niño demasiado mimado. También está el tercer tipo, que es la interiorización de los otros. O sea, yo veo a otras personas cómo se comportan, veo que consiguen eso y entonces yo interiorizo. Tengo que ser como los otros para conseguir cosas. ¿Vale? Y entonces estoy constantemente buscando la aprobación de los otros para ser como los otros. ¿Vale? O sea, va intentando comportarse exactamente como son los papás. ¿No? Y el cuarto tipo está esta cuestión de vulnerabilidad. ¿Vale? El niño va recogiendo miedos, fobias, temores y demás, y tenemos un adulto temeroso como los que he descrito. Pero ¿por qué se perpetúan los esquemas? Bueno, se supone que si tú tienes un esquema, una forma de afrontar la realidad, que no te está dando resultado, pues tendría que ser suficiente para cambiar. O sea, la realidad te dice que la forma de pensar, sentir y actuar no es adecuada porque no obtienes los resultados que quieres. Eso debería ser suficiente para cambiar un esquema. O sea, una filosofía de vida, una forma de enfrentar la vida. Pero no es así. Más al contrario, algunos esquemas se van perpetuando a lo largo de los años. Y dice Jung, ¿por qué se perpetúa? Porque un esquema, una filosofía de vida no cambia a pesar de que no te da resultado. Dice él, hay 3 cosas por las cuales, 3 mecanismos primarios. Las distorsiones cognitivas, que ahorita vamos a ver, los patrones vitales autoderrotistas, que vamos a ver después, y los estilos de afrontamiento de los esquemas. ¿Vale? Entonces, un individuo puede bloquear sus emociones cuando un esquema no le está dando mucho resultado. ¿Vale? ¿Para qué? Para no sufrir tanto. ¿Vale? Entonces, por si me da resultado o no, mejor emocionalmente no siento. Entonces, la cuestión emocional está bloqueada cuando se tiene un esquema desadaptativo. ¿Vale? Y por lo tanto no alcanza ese nivel de conciencia, de procesar esa información para decir, estoy equivocado y por lo tanto debo de pensar de forma diferente. No, la persona bloquea emoción, bloquea esa concientización y entonces no cambia. ¿Vale? ¿Cuáles son las falacias o distorsiones cognitivas? Bueno, parte esto de la teoría de procesamiento de información. ¿Qué es un procesamiento de información? Se toma la información, la que está en el medio ambiente, se procesa, se guarda y luego se recupera. Eso es un procesamiento de información llano y tal como tal. Pero
nosotros somos procesadores activos de información. ¿Qué significa esto? Que tomamos información del medio, alguna, otra no, a otra se nos escapa, medio la procesamos, decimos, pues esto no me va a servir, esto no lo entiendo, esto sí lo acomodo de tal manera, o inclusive la guardamos de forma equivocada, a lo mejor lo vamos a ocupar después y la guardamos hasta aquí luego para tenerla a la mano, y es información que nos está estorbando porque no la vamos a necesitar ahorita, o inclusive sí la podemos necesitar ahorita y la guardamos en el fondo de nuestra bodega de la memoria y tenemos dificultades para recuperarla. ¿Sí? ¿Y qué implica esto? Implica que, o malinterpretamos en la recuperación de ella. ¿Qué implica esto? Implica un mal procesamiento de información. Somos procesadores activos de información, o sea, cometemos errores al procesar información. Y estos errores, otros autores los han clasificado y los retoma Jung para decir que se han perpetuado, de esta forma se perpetúan los esquemas. Voy a nombrar algunos para ejemplificarlos, aunque van a tener material, en el curso hay material para su lectura y que puedan ampliar el conocimiento de ellos. ¿Vale? No explico uno por uno, nos llevaría mucho tiempo, pero les digo, están en su material de lectura. Entonces, tenemos la abstracción selectiva. ¿Qué es la abstracción selectiva? Solamente abstraigo del medio la información que confirma una creencia preestablecida. Un ejemplo al ras de suelo. Una persona insegura. Le dicen, mira, hay un nuevo proyecto, queremos que participes, creo que podrías participar bastante bien. La persona insegura dice, no, porque ¿qué tal si cometo errores? ¿Y qué tal si no sé lo que me preguntan? ¿Y qué tal si no soy suficientemente capaz? Alguien podría decirle, no, sí, ya lo has demostrado. En estas ocasiones has demostrado que has hecho las cosas bien. La persona insegura que está haciendo una abstracción selectiva diría, no, pero también me equivoqué en esto, y en esto, y en esto, y en esta ocasión también me equivoqué un poco, y en esta casi me equivoco. Solamente está abstrayendo la información que confirma que él no es capaz de hacer algo. Todos los errores que ha cometido. Está dejando sin abstraer los éxitos que ha logrado, solamente los fracasos, lo que confirma su creencia preestablecida de que él no es capaz de hacer algo. Esa es una abstracción selectiva. La personalización es cuando nos atribuimos que somos la causa de lo que ocurre allá afuera. Un ejemplo, un profesor en clase ve a un alumno que bosteza y dice, híjole, ya lo estoy aburriendo. No, si seguramente mi clase le está pareciendo aburrida. ¿Qué haré para que no se aburra? ¿Cuento un chiste? ¿Manoteo? ¿Paso de un lado a otro? ¿Qué hago? Y a lo mejor el alumno bosteza por otras cosas. A lo mejor se desveló anoche porque se fue a una fiesta, a lo mejor está enfermo y se desveló y no pudo dormir bien, ¿no? Digo, puede ser que también la clase sea aburrida, pero no va a ser lo único, puede ser otras cuestiones. ¿Vale? O a lo mejor estaba cuidando a un enfermo, no, el enfermo no es él, pero estaba cuidando a otro enfermo. No lo podemos saber. Pero el profesor, en este ejemplo, está personalizando. ¿Vale? Entonces nos atribuimos que somos la causa de lo que ocurre afuera. Pensamiento catastrófico. Creer que algo malo va a suceder. Esto es mucho de las personas ansiosas. Algo malo va a suceder. ¿Y qué tal si las cosas no salen bien? ¿Y qué tal si pasa algo? ¿No? ¿Y qué tal si me equivoco? ¿Y qué tal? Pues sí, pero pues puede ser que sí o puede ser que no. No lo vas a saber hasta que lo hagas. O intenta planear bien las cosas, pero aún así puede haber errores. Ya lo solucionarás. Entonces, un pensamiento catastrófico, algo malo va a suceder. Son personas inseguras que no hacen las cosas por ese miedo, ¿no? Lectura de pensamiento es
aseverar o asegurar que yo leo el pensamiento de otra persona o que me leen mi pensamiento. A ras de suelo, cuando nosotros, o nos han dicho, o nosotros decimos, la frase como, ¿a poco no era lógico pensar que yo iba a querer esto? O sea, le estás pidiendo o te están pidiendo que utilices una lógica para que adivines el pensamiento de la otra persona. ¿A poco no era lógico pensar esto? ¿No? Bueno, pues lógico para ti, pero para mí no. Yo no adivino el pensamiento. No, pues es que pues se supone que si me conoces. O cuando dicen, seguramente tú estás pensando en esto. Entonces, ¿por qué? ¿Ya lees el pensamiento? ¿Cómo sabes que estoy pensando eso? Esa lectura de pensamiento. ¿Para qué nos sirve conocer y que el paciente conozca cómo procesa la información? ¿Cuáles son sus falacias cognitivas o sus errores en el procesamiento de información? ¿Para qué nos sirve? A nosotros como terapeutas nos sirve para entender cómo el paciente procesa el medio ambiente, cómo concluye y por qué llega a errores. Porque no ha solucionado sus problemas. ¿Cómo está procesando la información que no está obteniendo una adecuada solución? ¿Vale? ¿Qué hacemos con estos errores? Se los explicamos todos al paciente, uno a uno, y le pedimos que detecte cuáles comete más. Todos cometemos errores en este procesamiento de información, todos, hasta los terapeutas. ¿Vale? Pero la idea es darse cuenta de ellos y corregirlos. Entonces el paciente tiene que darse cuenta de cuáles comete más para empezar a procesar diferente. Nosotros vamos a ayudarle al paciente a procesar diferente la información para que cometa los menos errores posibles y si los comete, logre darse cuenta y cambiar y darle solución a lo que está intentando resolver.